Los 10 libros más peligrosos de la historia y por qué causaron tanto temor. La literatura tiene el poder de inspirar, desafiar y, en ocasiones, asustar. A lo largo de la historia, ciertos libros han sido prohibidos, perseguidos y considerados peligrosos por sus ideas revolucionarias o su impacto en la sociedad. A continuación, te presentamos con detalles 10 de los libros más polémicos y temidos, y las razones que los hicieron tan controvertidos. 1. Mein Kampf, de Adolf Hitler. ¿Por qué es peligroso? Este libro, que se traduce como Mi lucha, fue escrito por Adolf Hitler durante su encarcelamiento en la década de 1920. Expone la ideología nazi, promoviendo el antisemitismo y la supremacía racial, y sentando así las bases del régimen más brutal del siglo XX. Su contenido racial y su visión de la Humanidad llevaron al exterminio de millones. Prohibido en muchos países, su impacto histórico lo convierte en un documento tan temido como infame. 2. El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. ¿Por qué es peligroso? Escrito en 1513, El Príncipe ofrece una visión cínica del poder, afirmando que los líderes deben estar dispuestos a ser manipuladores, despiadados y astutos. Aunque no es una guía de maldad, su fama como manual de tiranos ha inspirado a dictadores y políticos sin escrúpulos. La expresión maquiavélico viene precisamente de las tácticas que Maquiavelo expone, siendo interpretadas como una invitación a la manipulación moral. 3. El Manifiesto Comunista, de Karl Marx y Friedrich Engels. ¿Por qué es peligroso? Publicado en 1848, este manifiesto convoca a la lucha de clases y a la revolución proletaria, y ha sido la base de muchos movimientos comunistas en el siglo XX. La idea de abolir la propiedad privada y los valores burgueses se convirtió en el centro de regímenes como el de la Unión Soviética, que llegó a influir en revoluciones y conflictos a nivel mundial. En algunos países, todavía es visto como un texto que incita al desorden social. 4. Los Protocolos de los Sabios de Sion, autor anónimo. ¿Por qué es peligroso? Este libro es uno de los textos antisemitas más dañinos de la historia, aunque fue desmentido como una falsificación. Descrito como una supuesta conspiración judía para dominar el mundo, ha sido utilizado por grupos antisemitas para justificar persecuciones y discriminación. Incluso después de ser desacreditado, su mensaje de odio fue tan poderoso que influyó en el pensamiento de líderes como Hitler, perpetuando prejuicios dañinos. 5. El origen de las especies, de Charles Darwin. ¿Por qué es peligroso? Cuando Charles Darwin publicó este libro en 1859, desafió la visión religiosa de la creación del mundo y la vida en la Tierra. La teoría de la evolución por selección natural cambió la forma de entender la biología y la historia humana. Ha sido interpretado erróneamente para justificar la eugenesia y el racismo, lo cual aumentó su polémica. Aún hoy es debatido por su conflicto con creencias religiosas. 6. El Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau. ¿Por qué es peligroso? Publicado en 1762, Rousseau argumenta que la soberanía reside en el pueblo y no en los monarcas. Esta idea inspiró la Revolución Francesa, en la que el pueblo buscó derrocar a la nobleza y cambiar el sistema político. Para la época, esto era considerado una amenaza al orden y la estabilidad social. El contrato social es visto como el origen de las ideas democráticas modernas, aunque en su tiempo fue censurado por incitar al desorden. 7. La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe. ¿Por qué es peligroso? Esta novela, publicada en 1852, expone la crueldad de la esclavitud en Estados Unidos y fue un fuerte llamado a su abolición. Su impacto en el sur fue tal que fue prohibida en algunos estados y criticada por provocar tensiones sociales, hasta el punto de que Abraham Lincoln llegó a decirle a la autora que su libro había iniciado la guerra. Stowe mostró al mundo el dolor de los esclavos y la injusticia del sistema, lo que impulsó el movimiento abolicionista.
8. Ulises, de James Joyce. ¿Por qué es peligroso? Publicado en 1922, Ulises fue considerado obsceno y fue prohibido en Estados Unidos y Reino Unido durante años. Su estilo experimental y su contenido sexual explícito lo convirtieron en un blanco de censura. La historia sigue la vida de un hombre común en Dublín, pero sus complejas técnicas narrativas y el tratamiento abierto de la sexualidad desafió los estándares literarios y morales de la época, creando así una de las novelas más censuradas del siglo XX. 9. Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. ¿Por qué es peligroso? A pesar de ser una crítica a la esclavitud, este libro de 1884 fue prohibido y criticado por su uso de lenguaje racista y su representación de personas negras en Estados Unidos. La novela ha sido censurada en varias escuelas y bibliotecas por ser considerada ofensiva y promover estereotipos. Twain usó el racismo como una crítica, pero la crudeza de su lenguaje y su realismo lo hicieron objeto de controversia. 10. Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. ¿Por qué es peligroso? Publicado en 1883, este libro desarrolla ideas filosóficas revolucionarias como la muerte de Dios y el concepto del superhombre, un ser humano superior que crea sus propios valores morales. Estas ideas desafiaron las normas religiosas y morales, siendo utilizadas más tarde para justificar ideologías extremistas. Nietzsche nunca pretendió fomentar el odio, pero sus conceptos fueron tergiversados por el nazismo, y su legado permanece como una crítica al dogma. Reflexión final: el poder de las ideas. Estos libros han impactado a la humanidad por sus ideas revolucionarias, su crítica a las normas establecidas y su capacidad de inspirar cambios profundos, aunque en algunos casos también han justificado atrocidades. La literatura tiene el poder de cuestionar la realidad y provocar reacciones, mostrando que las palabras, más que simples escritos, pueden tener el poder de transformar y a veces de destruir.